Cuando tarde de soledad, ganadora del Goya a Mejor Documental en 2026 y de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián en 2025, pueda ser adscrita en una primera lectura al territorio del documental, lo cierto es que la obra de Albert Serra se aparta enseguida de este cauce, no porque abandone la corrida como motivo, sino porque la somete a una determinada operación estilística que supera el tratamiento narrativo, de tal manera que el cineasta desplaza el filme hacia un régimen estrictamente sensorial, donde la imagen no solo representa, sino que genera una intensa experiencia cinematográfica. A modo de sinopsis, la película en sí nos cuenta la vida cíclica del torero Roca Rey en torno a 5 de sus corridas. A la vez que la cámara registra momentos de esas faenas, el resto del metraje nos introduce en diferentes espacios que son habitados por el torero, a saber, el minibús que le transporta a él y a su equipo del hotel a la plaza, las habitaciones del hotel en las que es desvestido y desvestido, entre otros. Sin embargo, el interés de esta comunicación no reside en el qué, sino en el cómo. No en la tauromaquia como tema, sino en su reconfiguración formal como materia visual, sonora y táctil. Esto es, entender cómo Albert Serra despliega una serie de estilemas formales entre los que se encuentran la saturación de colores como el rojo, la fragmentación del cuerpo masculino, acercamiento de la cámara tanto al animal como al torero, la grabación del sonido en directo, una imagen que deviene en una serie de texturas visuales a través de las cuales convierte al espectador en puro cómplice de un documental que trabaja con los sentidos. En ese sentido, valga la redundancia, la película, aunque por temática se encuentre alejada de los anteriores trabajos de este director, entendemos que se inscribe con coherencia dentro de su filmografía, caracterizada por una relación singular con el mito, el cuerpo y la temporalidad, donde los relatos tradicionales son formalizados bajo unas coordenadas que, según los términos apuntados por Ángel Quintana, van más allá de la modernidad cinematográfica. El objetivo de esta comunicación, por tanto, es realizar una lectura de Tarde de Soledad para entender cómo construye un universo plástico y sensorial mediante un conjunto de operaciones formales, como la fragmentación, la proximidad de la cámara, la saturación o el aislamiento del personaje, y cómo todo ello desarticula una épica taurina y la sustituye, como decimos, por una experiencia perceptiva absolutamente intensificada. Por ello, se adopta una metodología cualitativa de análisis textual en la línea de Aumont y Magui, entendiendo la película como una obra autónoma cuyos sentidos emergen de sus estructuras internas. Asimismo, es importante esclarecer que se recurre a la teoría de la imagen-tiempo de Gilles Deleuze. Particularmente atenderemos a los conceptos de obsigno, sonsigno y tactisigno, que permiten describir estas situaciones sensoriales puras que se dan en el filme. Así pues, vamos a adentrarnos en el análisis que, bueno, por motivos de ser YouTube, no puedo proyectar fragmentos. Entonces vamos a trabajar con diferentes fotogramas y vamos a empezar con el arranque de la película. Bien, desde el propio arranque de la película, como decimos, ya se anuncia con extraordinaria precisión el programa formal que orquesta el filme. Así, lo primero que observamos son unos títulos de crédito en rojo sobreimpresionados sobre un fondo negro. Esto nos revela la importancia que va a tener el rojo en la película, cuya presencia ya queda anticipada por el propio cartel que hemos visto en la primera diapositiva. Ese contraste del rojo con el negro se revela como dos caras de una misma moneda, el toro frente al torero, que a continuación se presentan. Tras pasar, pues, revista por esos primeros nombres que componen el equipo creativo de la película, esta queda inaugurada con la imagen de un toro mirando fijamente a cámara y totalmente oscurecido. Esta imagen nos ancla al documental de una España profunda y atávica, como observamos en los fotogramas que aparecen arriba de la diapositiva. Pues bien, durante todo ese arranque apenas hay cortes de montaje. Desde ese plano medio vamos siguiendo los lentos movimientos del toro en la oscuridad de la noche.
De modo que aquí ya se empiezan a poner una serie de operaciones obsignas y sonsignas de acuerdo con los términos propuestos por Deleuze. Por un lado, como acostumbra Serra en su cine, la cámara revela lo que acontece frente a ella. De ese modo introduce al espectador en una imagen puramente visual, mediante una mirada distante y enunciadora de un espacio indeterminado en el que la luz en claroscuro es lo más importante. Por otro lado, el sonido aquí choca diametralmente con lo que estamos viendo, puesto que además del sonido ambiente se introduce una música que provoca extrañeza. Todo ello no hace sino construir en torno al toro otra idea recurrente en el cine de Serra, como es la idea del mito, en la que hoy no nos podemos detener. Estos primeros minutos son importantes y además se ponen en diálogo con la siguiente secuencia, donde también, desde un plano medio sin cortar, en el tiempo vemos a Rocarrey dentro del minotobús y también con un cierto claroscurismo. Se juega así, como decimos, con dos caras de la misma moneda en esta presentación de personajes, aunque en el caso del torero lo psíquico, lo puramente visual, si queremos llamarlo así, aún se acentúa más si cabe. En primer lugar, a partir del vaciado del plano de las personas más importantes, estos vaciados de los personajes en el plano van a ser recurrentes en el film y van a crear imágenes visuales puras. Esto es obsignas. ¿Por qué? Pues porque, como el propio Deleuze indica, estos planos despojados de personajes alcanzan lo absoluto, con contemplaciones puras, y aseguran inmediatamente la identidad de lo mental y lo físico, de lo real y lo imaginario, del sujeto y del objeto, del mundo y el yo. Cierro aquí, cita de Deleuze. Idea además sobre la que aquí se insiste a partir de ser literalmente un vaciado real, puesto que vemos como poco a poco los personajes se van marchando del espacio y sobre todo a partir de ese trabajo del claroscuro como elemento puramente visual. Por otro lado, también tiene lugar la importancia de mirar a partir de la activación del espejo, como vemos en el cuarto fotograma que compone la diapositiva. Y es que se observa a Rocarrey desvestirse después de una corrida, solo a través del espejo en un plano. De nuevo sin cortes de montaje y donde el personaje se encuentra además en muchas ocasiones enunciado de espalda al espectador. Será tal la presencia del espejo que incluso llega a trocear el cuerpo masculino. Tras esto finaliza el preludio fílmico que concluye con los títulos de crédito que aún quedaban. Esta idea de cíclico de estructura circular, que aquí ya observamos en el arranque, será fundamental para construir la idea de lucha continua e incesante entre toro y torero. Pues bien, vamos a pasar a la primera corrida. Y es que no será aquí, hasta esta primera corrida, cuando realmente comience a desarrollarse con más fuerza los elementos que estamos comentando. Aunque por motivos de tiempo en este análisis vamos a tener que aludir a diferentes secuencias no analizadas aquí precisamente o con exhaustividad, pero que es importante para apuntalar las afirmaciones vertidas. Por ello, vamos a abordar, como decimos, esta primera corrida para desgranar su aparato formal. En ese sentido, en una plaza indeterminada y sin un plano de situación previo, la cámara muestra al toro, como observamos en el primer fotograma de la diapositiva, muestra al toro saliendo directamente de un espacio completamente oscuro, como si saliera de ese lugar en penumbra del arranque en el que el toro se encontraba. Desde un plano general, sobre un fondo con una fuerte saturación del rojo, observamos al toro recorrer la plaza. A la vez escuchamos a la gente, pero no la vemos. Solo la intuimos por el sonido que proviene del fuera de campo. Al mismo tiempo, la cámara va a ir registrando diferentes personas que tienen que ver con la corrida, mientras oímos gritos de la camaradería que ayuda al torero, hasta que el toro impacta en esas personas, pero no se ve el choque, sino la reacción. Podríamos decir así que lo que se observa, como vamos a detenernos, es una convivencia entre los sonsignos y los oposignos. En cuanto al sonido, es importante su uso fuera de campo y dentro del campo. Y es que las referencias sonoras, en diálogo y simultánea una de otra, comienzan a desarrollar cierta experiencia sensorial. Y lo más importante, todo ello unido al sonido crudo y directo que nos llega del bufar del toro, su respiración, etc. De ese modo se da en términos de Deleuze una situación que no puede ser explicada o resuelta a través de la acción,
sino simplemente contemplada y vivida. Se rompe así con el relato tradicional al introducir un sonido que no está atado a un objeto o movimiento concreto en esta primera corrida, como sucede en el resto. De modo que la música, el vociferar, la respiración del torero, del toro, los gritos del público se van a solapar en diferentes capas sonoras. Se genera así una hipertrofia sonora. Por otro lado, la cámara enseguida registrará al torero en acción. Lo primero que nos llama la atención es ese uso prolongado del tiempo y ese espesor que se crea aquí de la narración. En este caso se crea mediante esta formalización un determinado trabajo de la pulsión de muerte también muy característica de este director. A la vez también vemos un uso de la fragmentación y la metonimia bastante acusado. Durante la corrida, como vemos, la cámara se acerca tanto a la realidad filmada que recorta al torero y al toro indistintamente. Y no solo eso, sino que además tenemos numerosos planos detalle, como por ejemplo el caballo que es golpeado, ese acercamiento desenfocado además tanto al torero como a la espalda del toro, etc. Y aquí es donde se trabaja lo tacti-signo. Es una manera de tocar la imagen. Este concepto de Deleuze fue de nuevo recogido por Laura Marx, quien definió la imagen áptica, que aquí encuentra un especial acomodo bajo nuestro punto de vista, como por ejemplo cuando se muestra la espalda del toro sangrentada, cuando la saturación del rojo se despliega en la pantalla junto al granulado de la imagen, cuando las manos tocan la ropa, la medalla, a la Virgen o al propio toro. Es un modo de entender que el lenguaje de los cuerpos se eleva por encima de la representación misma. Desde esta perspectiva, esta visualidad áptica se adentra dentro de formas de representar esta experiencia subjetiva. De manera que va así subrayando los diferentes sentidos humanos. Ya hemos visto lo sonoro, lo visual y ahora lo táctil, aquello que se puede tocar. Además, todo ello se subraya mediante la fragmentación del cuerpo tanto del animal como del torero. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí de nuevo se puede ver esa idea de tocar, de la saturación de los colores, de la fragmentación del cuerpo, en definitiva de la metonimia. Y es que todo ello no hace sino redefinir, consideramos, el estatuto de los personajes. Roca Rey y el toro dejan de ser sujetos para convertirse en campos de intensidades corporales que soportan mutuamente esta pulsión de muerte. El espectáculo se convierte, por tanto, en conjunto de imágenes matéricas. En conclusión, como hemos podido comprobar, aquí la soledad a la que alude el título no es un elemento que se desarrolle desde el punto de vista narrativo, sino más bien el silencio, los campos vacíos de personajes y los elementos señalados devienen en una soledad que se experimenta. A partir de esa hipertrofia sonora del trabajo de lo puramente visual o de lo táctil, nos enfrentamos a unas imágenes que van más allá de lo que pretende representar, de modo que generan absolutamente una experiencia visual y sonora que ya funciona como una seña de identidad del cine de Albert Serra. Muchas gracias.